Bueno, vamos a arrancar con este primer video en un repaso de probabilidad. Yo creo que a todos les va a ir muy bien porque me imagino que muchos deben haber cursado proba hace bastante. Entonces está muy bueno para estadística que tengamos los conocimientos frescos, así que les armé un pequeño repaso de los elementos más importantes que vamos a usar nosotros en estadística. Traten de prestar atención, traten de detenerse en las cosas que creen que son más que no se acuerdan. Les pido que si tienen alguna pregunta, duda sobre algo que no entienden en el video, lo comentan en los comentarios del video y lo discutimos, si no lo discutimos en clase. Empecemos. ¿Se acuerdan que algo que trabajábamos mucho en probabilidad era el concepto de variable aleatoria, ¿no? La famosa variable aleatoria X. Esa variable aleatoria para nosotros es la representación numérica de un resultado aleatorio. Es decir, algo que yo observo en la realidad que lo podemos medir o cuantificar con un número y va a ser algo aleatorio que no siempre va a comportar de la misma manera, digamos. Esa era como lo básico de las primeras guías de prueba. Definir la variable aleatoria en función de un espacio muestral, en definitiva cosas que ya nosotros vamos a ir despegándonos un poco. A grandes rasgos, seguramente recordarán que había dos tipos de variables aleatorias. Había variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. Cada una de ellas tenía digamos, definiciones matemáticas. A nosotros ahora nos va a interesar más explicarlas de otra manera. Por ejemplo, vamos a decir que las variables aleatorias continuas son todas las que están asociadas a mediciones o a cosas que yo mido. Por ejemplo, pesos, volúmenes, alturas, áreas, temperatura, presión, resistencia, ganancias, costo. O sea, como ingenieros nos interesa medir un montón de cosas que son aleatorias en la realidad, que no se sabe qué valor van a tener. Y nosotros las vamos a tratar como variables aleatorias continuas. Que matemáticamente, ¿qué es la característica que tiene? Que todos los posibles valores, por ejemplo, si yo tengo una variable aleatoria X, todos los posibles valores, es decir, los X chiquita o los X, digamos, todos los posibles valores que toma esa variable, van a pertenecer a un conjunto de números reales. Para nosotros van a representarse de esa forma. Recuerden que llamamos rango de la variable aleatoria X a todos los posibles X chiquita que puede tomar. Por ejemplo, si una variable puede ir de, no sé, de 0 a 1, el rango de X va a ser el conjunto 0, 1 de todos los reales que están ahí. ¿Sí? Eso por un lado. Nombres típicos de las variables aleatorias continuas, les decimos X, le ponemos Y, Z, T. Esas son las letras que se suelen usar en prueba para las variables continuas. Las discretas, por otro lado, nosotros las vamos a asociar naturalmente al resultado de contar cosas. No de medir, sino de contar. Por ejemplo, ¿cuántas piezas con fallas hay en un lote de mercadería? ¿Cuántas personas hay que llegan a un local en un minuto? ¿Cuántos días pasaron sin accidentes en una fábrica? Es decir, contamos. ¿Sí? Generalmente las definiciones de las variables discretas arrancan con cantidad de algo. Y las representamos normalmente con letras del estilo N, R, M. Estas son como convenciones de notación en general. Ustedes pueden poner el nombre que quieran después. Y los valores numéricos de esa variable aleatoria, por ejemplo, los N de la N, van a pertenecer al conjunto, a un conjunto que sea, digamos, discreto. Qué sé yo, puede ser 1, 2, 3, 8, o también puede ser, nosotros no lo vamos a usar tanto, pero puede ser 1,1, 1,2, es decir, cosas que yo pueda contar, identificar. Bien. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de algo que se llamaba la función de probabilidad, que es algo que corresponde a las variables discretas únicamente. Vamos a hablar ahora de las discretas, después un poco de las continuas. Por ejemplo, si yo tengo una variable aleatoria que es la cantidad de cajas que hay ocupadas en un banco en cierto momento del tiempo, hagamos de cuenta que hay solamente 4 cajas, entonces puede haber de 0 a 4 cajas ocupadas, ¿no? El rango de la variable R va a ser el conjunto 0, 1, 2, 3, 4. La función de probabilidad P de X en X, que es la que está puesta en ese gráfico, es la que me dice qué probabilidad tiene cada uno de los, en este caso lo llamamos R, así que va a ser la P de R en R,
¿Qué probabilidad tiene de ocurrir cada uno de los posibles valores del rango? Acá en el gráfico cambiamos la X por la R. Es muy simple, ¿no? En este ejemplo, la probabilidad, por ejemplo, de que haya una caja ocupada es 0,35, por ejemplo, y lo va a medir la altura de esta barrita. ¿Estamos? Función muy simple que le asigna a cada valor una probabilidad ahí. Tiene forma de bastones en general, como la variable aleatoria es discreta. Va a haber lo que se llama átomos en proba o puntos discretos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria R sea mayor que 1, eso va a implicar sumar la función de probabilidad para el 2, para el 3 y para el 4. Para eso nos va a servir básicamente. Ahora, un ejemplo, uno de los ejemplos muy comunes que ustedes veían en probabilidad, uno de los clásicos de variable discreta, es la distribución binomial. ¿Sí? No todas las variables aleatorias tienen una forma conocida. Por ejemplo, la que vimos recién no tiene forma conocida, yo le puedo asignar arbitrariamente a los valores la probabilidad que yo creo que deberían tener, digamos, armarme un modelo, pero hay algunas que sí tienen forma conocida, y entre ellas está esta binomial que yo les digo, que es la que cuenta, por ejemplo, la cantidad de veces que ocurre un evento que yo considero éxito, ¿sí?, en una cantidad fija n de repeticiones independientes de un experimento. ¿Se acuerdan que seguramente lo habrán visto? En cada uno de esos experimentos había una probabilidad P de éxito. Nosotros vamos a ver en esta materia, en estadística, un montón de aplicaciones reales de esto. De qué significa o qué puede significar el éxito, ¿no? Control de calidad o encuestas. Y la función de probabilidad venía dada por una fórmula. Ven que en este caso la función de probabilidad es una fórmula. Y que si yo le doy, por ejemplo, algunos valores, fíjense estos gráficos, le doy algunos valores a los parámetros. Los parámetros de esta se escribe así, ¿no? R tiene distribución binomial con parámetros n y p. N es la cantidad de ensayos que yo hago y P es la P de éxito en cada ensayo, ¿sí? Por ejemplo, el de la izquierda muestra un gráfico de la función de probabilidad para n igual a 10 y P 0,2. Y el de la derecha muestra la función de probabilidad de una binomial que tiene 50 realizaciones, o sea, repetí 50 veces un experimento y en cada uno de ellos había una probabilidad de éxito de 0,4. Observen ahí que la forma de esa distribución es bastante acampanada, ¿no? Uno diría, che, acá hay algo parecido a una... como que va cambiando la forma, ¿no? de la distribución a medida que cambio los parámetros. Muy bien. Esto es un ejemplo de una discreta famosa, pero les vuelvo a repetir, hay algunas que son famosas, otras que no. Nosotros vamos a trabajar bastante con algunos de los modelos famosos. Por otro lado, hasta ahora hablamos de discretas, por otro lado las continuas, las que miden cosas, tienen su propia función que nos va a servir para trabajar, pero esta no es una función de probabilidad, sino que es una función de densidad de probabilidades. Como yo ahora tengo infinitos valores posibles, matemáticamente es así, ¿no? Tengo infinitos valores posibles, cada uno no va a tener una probabilidad, sino que va a tener una densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces hay una función que me va a decir a mí, bueno, alrededor del 1, por ejemplo, si este ejemplo que les estoy mostrando es una variable X que mide, por ejemplo, el rendimiento de un proceso químico, ¿no? Y el rango de X es los reales entre 0 y 1, digamos, el rendimiento de un proceso como porcentaje, pero expresado como proporción, ¿no? 0, 1. Esta función de densidad, que nosotros la llamamos con la letra F chiquita de X, es la que nos dice cómo está distribuida esa masa de probabilidad, ¿no? Viendo el gráfico ya nos podemos dar cuenta de que en un proceso por lotes es mucho más probable que el rendimiento esté cerca de 1 que esté cerca de 0. Fíjense qué utilidad tiene esa función para, o estudiar esa función para saber cómo se comporta mi proceso. Esta función de densidad f de x es siempre positiva y recuerden que tiene que cumplirse que si yo hago la integral de la f de x en x
para todo el rango me tiene que dar 1, porque tiene que englobar a toda la probabilidad. ¿Estamos? Esto, les vuelvo a repetir, caracteriza únicamente las variables continuas y es como el análogo a la función de probabilidad que vimos recién para las discretas. Bien, hay otra función que se llama la función de distribución, que también se le puede llamar función de probabilidad acumulada, que era la que nosotros veíamos con la f grande, por ejemplo, de una x, f grande de x. Para un x que yo elijo, esta función lo que hace es devolverme la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un valor, a ese valor. ¿Sí? Esta definición vale para continuas y vale para discretas, es la misma. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo la variable aleatoria discreta de nuestro ejemplo de recién, ¿no? La cantidad de cajas ocupadas. Ahí puse otro gráfico distinto. Se me escapó un -1, ese no lo vean. Pero si yo quiero, por ejemplo, encontrar la función de distribución, va a tener esta forma, ¿no? Una forma de escalera. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero la función de distribución de, la llamamos R, ¿no? La función de distribución de R en, no sé, 1, esto me va a devolver la probabilidad de que R sea menor o igual a 1 y va a incluir los valores 0 y 1. Que si se fijan acá en el gráfico, este valor ya tiene sumada la probabilidad de 1 y la probabilidad del 0. Como que va acumulando probabilidades a medida que yo le pido valores. Naturalmente, si yo pido la función de distribución, no sé, en 4, va a valer directamente 1 porque ya en 4 acumuló todos los valores posibles, en este ejemplo, ¿sí? En las discretas tiene forma de escalerita, ¿no? Porque siempre pego saltos y esos saltos equivalen a ir acumulando de golpe estos bastoncitos. Cosas muy matemáticas que ya vale la pena recordar, no se maten. En las continuas, por ejemplo, usando el mismo ejemplo de recién, ¿cómo hago yo para calcular, por ejemplo, la f de x en x? Aplico la definición. Y esta lo que va a hacer, en vez, como no puedo sumar probabilidades, tengo que hacer integrales. Por ejemplo, si yo quiero la f en 0,5, esto va a ser la probabilidad de x menor o igual a 0,5, que va a ser la integral de 0 a 0,5 de la famosa función de densidad que vimos recién. Y si yo grafico esta función f grande, ¿no? F mayúscula para cualquier x, fíjense que va tomando una forma como de rampa que va acumulando la probabilidad hasta que llega a 1, que es el máximo. Obviamente la función esta f de x está definida entre 0 y 1, ¿no? El conjunto de llegada es 0 y 1. Bien, de nuevo, cosas matemáticas que vale la pena recordar, que nos va a servir, la vamos a usar un montón. Nosotros nos vamos a despegar un poco en esta materia del lenguaje matemático, ¿sí? No vamos a hablar tanto de funciones, pero hay cosas que realmente necesitamos saber porque se usan mucho. Por ejemplo, esta f grande se usa muchísimo en estadística y en simulación. Lo van a ver más adelante en la carrera. Excelente. Bueno, vamos a repasar ahora el concepto de esperanza matemática, que va a diferir en la forma en la que se calcula para las variables discretas y las variables continuas. Por ejemplo, retomando el mismo ejemplo que teníamos hace un ratito de la variable discreta, que tiene 5 posibles valores incluyendo el 0, yo para calcular la esperanza, el valor esperado o la media, son todos sinónimos de esta variable que nosotros la llamamos R, voy a aplicar la fórmula de sumatoria de los valores de R por su probabilidad, y esa suma la voy a hacer por sobre todo el rango de R, que en este caso esa cuenta se va a transformar en la siguiente: 0 por la probabilidad del 0, 1 por la probabilidad del 1, 2 por la probabilidad del 2, y así sucesivamente con todos los valores. Ahora, el resultado de esta cuenta nos va a dar a nosotros una idea de la tendencia central de la variable aleatoria, es decir, un valor que no necesariamente se corresponde con el rango, porque en este caso el valor promedio nos puede dar un número que no sea un número natural, o el 0, por ejemplo, la media puede estar ubicada acá,
esta media o esperanza de R, nos va a dar una idea de la tendencia central de la variable, es decir, si yo observo el comportamiento de esta variable, si la realizo muchas veces, muchas veces, y calculo el promedio de esos valores, voy a esperar obtener un valor cercano a E de R. ¿Estamos? También visto desde otra óptica, la esperanza matemática es un valor que sirve para predecir la variable aleatoria. Si a mí me preguntan, bueno, tira un valor de predicción de esta variable, yo voy a tirar este valor E de R. Unos pensarán, bueno, si es discreta, predecir un valor discreto con un valor que no corresponde al rango, hay algo raro con eso, pero bueno, por ahora no nos enrosquemos mucho. Tengan simplemente la idea de qué significa la esperanza. La misma idea se puede aplicar para las continuas. Nosotros teníamos nuestra esperanza de nuestra x, ¿no? Para calcular la esperanza de x, ahora en vez de sumar, voy a calcular la integral, sobre todo el rango de x, y no por la función de probabilidad, sino por la función de densidad de x. Y esto va a ir de 0 a 1, ¿no? Yo les pongo la definición general, que para las continuas va a ser de menos infinito más infinito. Y van a terminar incluyendo solamente a los valores que están en el rango, ¿no? Bien. Esto, nuevamente, acá no tenemos definida la función de densidad, pero bueno, simplemente una integral, una cuenta. La esperanza de esta variable podría estar por acá, por ejemplo, e de x. Y en este ejemplo, sí, el sentido de la esperanza está bueno como para decir pronosticamos el rendimiento, ¿no? Voy a pronosticar el rendimiento o voy a decir, bueno, el valor más o menos va a estar tendiendo, o sea, un valor como único que yo podría dar representando a todo el grupo. Está buena la idea de esperanza como el que representa a todos, es un único valor que representa a todos. Va a ser ese e de x. Ahora, esta esperanza, o sea, esta predicción que nosotros estamos usando, ¿no? Este valor que estamos dando para toda la variable aleatoria tiene un error. Es decir, podemos calcular cuál es el error de la esperanza, es decir, cómo está distribuida, de alguna manera, la distribución de probabilidades alrededor de e de x. Ahí entra el concepto de varianza. El concepto de varianza tiene que ver con cómo se comporta la variable aleatoria alrededor de la media. Por ejemplo, nosotros, retomando acá el ejemplo de la R, nosotros teníamos acá esperanza de R, y podemos decir, bueno, hacemos de cuenta que E de R es el pronóstico, o mi valor central. ¿Cómo se comporta la variable aleatoria alrededor de ese valor? ¿Está muy dispersa? ¿Voy a esperar obtener resultados muy distintos, muy grandes por un lado y muy chicos por el otro, cada vez que yo observe la variable aleatoria? ¿O por el contrario van a estar los datos muy concentrados y van a ser muy parecidos? La medida de eso la otorga esto, que va a ser el valor esperado, no de la variable, sino de las distancias que hay entre la variable y su media elevadas al cuadrado. Es como una medida de el error, lo están viendo ahí. Entonces acá esto para la variable discreta va a ser la suma de R menos la esperanza de R por la probabilidad del R. Que vendría a ser, bueno, para nuestro caso va a ser 1, el 0 es el primero, ¿no? Para 0 menos la esperanza de R que no la calculamos por la probabilidad del 0 más 1 menos la esperanza de R por la probabilidad de 1 y así sucesivamente. Hay una forma compacta de calcular la varianza que es calculándolo a través de la siguiente definición, que es la esperanza de R al cuadrado más la esperanza de R todo al cuadrado. Esperanza de R al cuadrado menos la esperanza de R todo al cuadrado.
Recuerden eso. A grandes rasgos, la varianza entonces va a representar para nosotros una medida del error, de la esperanza, ¿no? Acá esto lo vamos a ver mucho más claro. Nosotros habíamos dicho que en el ejemplo de la continua, nuestro e de x estaba acá, alrededor de este valor. Entonces quiero ver cómo es el error alrededor de esa media. Mucha dispersión, los datos van a ser muy distintos entre sí, o la distribución va a estar muy concentrada alrededor de un único valor. Aplicamos la misma definición que acá va a ser la misma idea. Fíjense que tomo errores respecto de la media, los elevo al cuadrado y calculo los promedios de esos errores. Nada más que ahora lo vamos a hacer con una integral. Ustedes las integrales, si llegan a aparecer, las pueden hacer directamente con calculadora, no hay ningún problema. De menos infinito a más infinito. Y aplica de nuevo la misma propiedad que vimos recién para las variables discretas. Esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Vale mencionar, y lo menciono por las dudas, la esperanza de x al cuadrado se calcula igual que la esperanza, nada más que poniendo el x al cuadrado adentro de la integral. Bien, vamos a usar mucho el concepto de varianza y desvío estándar, es el concepto central de la materia para mí, lo van a ver. Hay otro parámetro que se llama el desvío estándar, sigma, que se los pongo acá. Nosotros normalmente a la varianza la llamamos sigma cuadrado. Y sigma va a ser la raíz de sigma cuadrado. Y representa también la dispersión, pero está en unidades de la variable. No está en unidades de la variable al cuadrado como la varianza. Buenísimo. Bien, pasamos a hablar de algo completamente diferente que nos va a servir muchísimo también. Recuerden que esto es un rejunte de temas de prueba a propósito armado para esta materia, estadística. Transformaciones de variables aleatorias. ¿Qué pasa si yo tengo una variable aleatoria x que me arroja resultados? Y a los resultados de esa variable aleatoria yo les hago una transformación matemática. Vamos a hacer cuenta que aplicamos una función g de x a esos resultados y obtenemos otra variable aleatoria y que va a ser esa función g de x. Como, bueno, los resultados de cierta variable aleatoria yo sistemáticamente los transformo en otras. Le aplico una función. Por ejemplo, imagínense que tenemos valores de una variable aleatoria. Esto que están acá. Puede ser de una variable continua o discreta, no hay ningún problema, no hay como... En la realidad uno, por más que la variable sea continua, puede observar los valores, ¿sí? Acá nos independizamos un poquito de si es continua o discreta. Imagínense a estos valores de esta variable aleatoria, yo les aplico la transformación g de x igual a, por ejemplo, x sobre 2. Una función cualquiera que me devuelve para cada valor la mitad. Entonces, el resultado que yo voy a estar observando no va a ser la x, sino va a ser la nueva variable aleatoria x sobre 2, transformada, que esta nueva variable aleatoria, que nosotros la llamamos y, va a tener otra distribución, otros parámetros, otra media, otra varianza, digamos, se va a comportar en forma totalmente diferente y esa característica va a depender de la transformación que yo le aplique, ¿no? Por supuesto. Nosotros a veces podemos conocer muy fácilmente qué distribución va a tener la variable transformada y a veces no. A veces requiere cálculos matemáticos muy, muy complicados. Nosotros en estadística, cuando veamos datos, a veces vamos a necesitar transformar esos datos para realizar algún análisis un poquito más fácil. Entonces tenemos que estar atentos cómo cambian las propiedades probabilísticas de lo que estamos haciendo cuando aplicamos transformaciones. Una transformación muy común que vamos a usar nosotros en estadística es la estandarización. Imagínense que yo tengo una variable aleatoria x, no importa la distribución, no tengo idea qué distribución tiene, no conozco su función de densidad, pero conozco la esperanza de x, mu, y conozco el desvío estándar, vamos a decir sigma de x. O sea, conozco estos dos parámetros. Entonces, una transformación muy común que se aplica en estadística es estandarizar. La g de x va a ser
a los datos de X le resto su media, es decir, calculo la desviación respecto de la media del valor que yo observé, y a esa desviación la divido por sigma, es decir, expreso cada valor como cuántos desvíos se encuentra respecto de la media. Por ejemplo, un ejemplo rápido, yo ahora les muestro números, ¿no? Pero un ejemplo rápido podría ser, no sé, acá tengo la media de X, acá tengo un valor, el 5, ¿no? Y tengo que el desvío estándar de esta variable es 10, sigma es 10. Entonces, cuando yo estandarice el 5, vamos a hacer de cuenta que la media es 0, ¿no? La esperanza de X es 0. Cuando yo estandarice el 5, voy a hacer 5 menos 0, o sea, voy a estar a 5 unidades de la media, y eso en cantidad de desvíos es medio desvío. ¿Sí? Eso está muy bueno, ahí se me superpusieron los números, pero está muy bueno porque no importa cuál es la variable aleatoria de partida y qué distribución tiene. Fíjense, uso los mismos números que usé antes. Si yo a estos mismos números les aplico la transformación de estandarización, los estandarizo, me va a devolver una escala de valores que es bastante universal, es decir, describe cómo son los números en una unidad bastante unificada, que nos va a servir mucho para entender la muestra, ¿no? Por ejemplo, si yo veo el número 2, significa que este valor está 2 desvíos hacia la derecha de la media. Y si yo observo el menos 1,17, es que este está 1,17 desvíos a la izquierda de la media. Recuerden que los negativos son izquierda, porque la resta x menos mu da negativa. Entonces ya yo puedo decir, bueno, el valor 713 es un número bastante alto en relación al resto. Ese me da un valor 2.07 estandarizado, que también es muy alto, ¿no? Puedo hacer una lectura directa de los datos. Seguimos adelante y ahora les quiero mostrar un ejemplo de un modelo de variable continua, que es la distribución normal de Gauss, que seguramente ustedes se acordarán, que tiene la forma de campana muy famosa que aparece por todos lados, que es como el estereotipo de probabilidad y estadística. Si ustedes ponen en cualquier lugar y buscan probabilidad y estadística, aparece esta campana, que tiene propiedades muy interesantes en las aplicaciones que ya las vamos a ir viendo en esta materia. Por ahora simplemente les quiero recordar un poco qué características tenía, ¿no? Bueno, la función de densidad, la f de x en x, es esto que tenemos acá. Vale para todos los números reales. Y tiene dos parámetros, ¿no? La x tiene dos parámetros. Vamos a poner así. X se distribuye de forma normal, de media mu y desvío sigma, ¿no? La media y el desvío son los parámetros de la distribución normal. Si ustedes se acordarán, seguramente, la media lo que mide es o lo que dice es dónde está ubicado el centro de la campana. Y el desvío estándar lo que dice es la distancia que hay entre el centro de la campana y el punto de inflexión de la curva, ¿no? Acá está el sigma. Y acá está mu. Entonces, según cuánto valgan mu y sigma, tenemos campanas más corridas hacia la derecha, más corridas hacia la izquierda, o campanas más anchas o campanas más finitas, ¿sí? Como que el sigma le da forma a la campana, si se quiere. La vamos a usar un montón, tanto en cosas teóricas como en cosas de aplicaciones. La vamos a usar mucho nosotros en la industria, va a aparecer y lo vamos a estudiar en estadística. Cuestión que esta distribución normal tiene una propiedad muy interesante, que es la siguiente. Si yo a una x que es normal la estandarizo, es decir, le aplico la transformación de estandarización que vimos recién, esto me va a devolver una variable, que la llamamos z normalmente nosotros, que también tiene distribución normal, pero de media 0 y desvío 1. Entonces esto es muy grosso porque cualquier normal yo la puedo expresar como una distribución no solo que tiene un lenguaje común a todas, sino que además conocemos su distribución. Es decir, sabemos que lo estandarizado de una normal es también normal de media 0 y desvío 1.
Entonces esto a nosotros, si ustedes se acuerdan de probabilidad, nos servía para calcular probabilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor a 25? Lo que hago es estandarizar ese valor, ¿no? Transformarlo a una z. Y esto me da un número distinto. Esta es una... Esta tiene media 20 y desvío... Vamos a hacer de cuenta que vale 3. No lo dice, pero vamos a hacer de cuenta que vale 3. Entonces esto nos quedaba la probabilidad de z menor a 5 tercios, que es un número que nosotros íbamos a buscar a la tabla. ¿Se acuerdan que la función de... Esto es la función de distribución de z. Esto estaba tabulado y nosotros buscábamos el resultado en una tabla y ahí obteníamos el resultado. ¿Sí? Mismo si nosotros queríamos al revés obtener cuantiles, es decir, ¿qué eran los cuantiles? Si yo les pido, por ejemplo, el cuantil de x 0,9, esto quiere decir el valor tal que la probabilidad de x menor o igual a x es 0,9. Recuerden, cuantil o fractil. Vamos a volver a repasarlo, vamos a usarlo mucho el cuantil nosotros en esta materia. Y para resolver esto, o sea, para obtener cuál es el valor, nosotros planteábamos, ¿no? Planteábamos acá, reemplazábamos por nuestro valor, aplicábamos la estandarización, z menor o igual a x09 menos mu sobre sigma, que en este caso vale 20 y vale 3. Esto vale 0,9. Entonces decimos, bueno, si la probabilidad acumulada a izquierda de la z me da 0,9, esto que está acá adentro es el fractil z09, que lo sacábamos de la tabla, que era el 1,2816, y acá igualábamos y despejábamos el x09. Repasen esto porque lo vamos a usar bastante en la primera parte de la materia, en los ejercicios, pero a grandes rasgos así se trabajaba con las normales. Por ahora muy desde la matemática, ya vamos a ir tocando aplicaciones. Bueno, nos va a ocurrir muchas veces que vamos a necesitar realizar combinaciones o sumas o cuentas con muchas variables aleatorias. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un grupo de muchas variables aleatorias, x1, x2, xn, que constituyen, por ejemplo, lo que podría ser, lo vamos a ver ahora en un rato, una muestra. Es decir, tengo muchas variables aleatorias que van a ser observaciones de algo. Entonces a mí a veces me va a interesar hacer alguna cuenta, alguna g, ¿no? Una transformación de, no de una, sino de todas, que es, por ejemplo, hacer alguna combinación lineal, no sé, una suma de algún coeficiente por las x sub i, ¿no? Desde 1 hasta n. Puede ser una combinación lineal o puede ser directamente una suma. No cabe mencionar que estas variables van a ser independientes. Para nosotros casi siempre. Vamos a entender bien por qué. Y cuando hagamos estas combinaciones de variables aleatorias, porque yo quiero hacer alguna cuenta, me interesa describir algún modelo, me interesa calcular algo que tiene involucrado variables aleatorias, hay un par de propiedades que nos sirven muchísimo. Por ejemplo, ¿qué pasa si estas x1, x2, xn se distribuyen en forma normal, cada una con su media y su desvío estándar? Vamos a poder decir que la combinación lineal, es decir, esta cuenta que nosotros hagamos, también se va a distribuir en forma normal, con una media mu, vamos a llamarla, no sé, esta la podemos llamar t. Esta va a tener su propia media t y su propio desvío t. Recuerden que la mu sub t, ¿qué va a ser? La mu sub t va a ser la esperanza de la suma de a sub i por x sub i. Aplicando la linealidad de la esperanza, esto me queda la suma de las esperanzas. Estas propiedades que seguramente no se olvidaron. Suma de las esperanzas por los coeficientes, ¿no? Y para la varianza, es decir, para el sigma,
no vamos a hacer la varianza, aplica lo mismo, porque las variables son independientes. Varianza de la suma es la suma de las varianzas, pero los coeficientes salen al cuadrado, recuerden eso. Suma de las varianzas con los coeficientes al cuadrado. ¿Sí? Y si yo quiero calcular el desvío, simplemente le tomo la raíz, perdón, va a quedar el cuadrado acá, le tomo la raíz a esto, y ahí voy a tener mi varianza de la combinación lineal. Rescato lo importante: cuando tengo una combinación de muchas variables aleatorias que son todas normales, el resultado de esa combinación va a ser normal. Y hay otra teoría recontra importante que la vamos a usar mucho, que es el teorema central del límite, que nos dice que si yo tengo una sucesión de variables aleatorias, no importa la distribución, sin conocer su distribución, es recontra fuerte, y conozco cuánto vale la esperanza de x, y conozco cuánto vale la varianza de x, y por ende el desvío, o sea, conozco esas cosas, yo planteo una transformación que no es una combinación lineales, sino directamente la suma de ellas, la sumo por alguna razón, ¿no? Para cierto n. El teorema me dice que si n es muy grande, y nosotros en estadística en general vamos a trabajar con muestras grandes, porque tenemos muchos datos, solemos tener muchos datos, en la mayoría de los casos de la industria, ¿no? Si n es muy grande, entonces t se distribuye aproximadamente como normal, o sea, se parece a una campana de Gauss con su mu sub t y sigma sub t. En este ejemplo, como es directamente una suma, mu sub t me va a quedar n veces las mu de la x, ¿no? Estas, la esperanza de x. Y el desvío me va a quedar raíz de n por sigma x. Es este que tenemos acá. Buenísimo, el teorema central del límite requiere que el n sea suficientemente grande. Hay algo muy grosso en este teorema porque explica de alguna manera intuitivamente que que muchas cosas en la naturaleza se comporten como campanas de Gauss, ¿no? Después lo vamos a ver. Les quiero dejar una reflexión final que, a modo de, digamos, ubicarnos en qué estamos haciendo, por qué hicimos todo este repaso de prueba. Nosotros en estadística, ¿cómo vamos a usar las variables aleatorias? O sea, ¿de qué nos va a servir conocer todo esto? En estadística vamos a hacer muestreos nosotros. Vamos a tomar muestras de la realidad, vamos a buscar datos, ¿no? Ciencia de datos. Estadística es la base de la ciencia de datos. Por ejemplo, un muestreo puede ser: voy a observar la cantidad de clientes que hay en la fila de un banco a las 10:05 de la mañana todos los días, con el objetivo de estudiar si mejoramos la calidad de atención o ponemos una fila más. Digamos, es hacer mi muestreo, pero ¿dónde están las variables aleatorias ahí en probabilidad? Y bueno, cada uno de los resultados que yo voy a medir, fíjense que me paro en el futuro, los voy a medir, van a ser cada uno de ellos variables aleatorias, x1, x2, x3, xn, que nosotros vamos a suponer que se van a distribuir de cierta manera y van a ser todos independientes. Es decir, independientes e idénticamente distribuidos. Esto de idénticamente distribuidos tiene que ver con el hecho de que provienen del mismo experimento, ¿no? Entonces van a tener la misma distribución. No sé cuál es, no me importa. Después lo averiguaremos. Pero ahí es donde aparecen las variables aleatorias, ¿no? Para nosotros. Cada una de estas x sub i va a ser, por ejemplo, una exponencial o, por ejemplo, una normal, etc. Una vez que yo tomo la muestra, estas x mayúsculas se transforman en numeritos, ¿no? Por ejemplo, 5 clientes. La x2 va a ser 0 clientes. La xn va a ser 6 clientes. Cada día me arroja un resultado distinto, ¿sí? Una vez que yo tome la muestra, esos pasan a ser números y dejan de ser variables aleatorias. Otro ejemplo, se registrará el tiempo total de atención en la caja de un supermercado, que es cada cliente voy y le pregunto: ¿cuánto tiempo tardaste entre que llegaste a la caja y te atendieron? Bueno,
A priori van a ser todas variables aleatorias, cada cliente su variable aleatoria. T1, T2, Tn. Cualquier distribución, cualquier parámetro, no tengo idea. Vamos a asumir que son independientes todos los clientes y son idénticamente distribuidas los tiempos de atención porque dependen del mismo cajero, por ejemplo. Y después cuando yo observe la muestra, esos van a ser números. No sé, ¿cuánto tardaste? 20 minutos. Vos, 15 minutos. Y vos, media hora. Observen que cuando yo observo la muestra, el resultado es un número discreto, por más que la variable aleatoria sea continua. ¿Sí? Toda esta idea de la variable continua y los números reales y la densidad es un modelo matemático para describir ciertas variables, pero en la realidad nosotros vemos números siempre, vemos datos. Así que bueno, cualquier duda nuevamente comenten, pregunten en clase o en los comentarios y de a poquito iremos trabajando estos temas.